Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man. Una de las pequeñas diferencias entre el ser humano y los demás animales es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esa exclusiva capacidad en un trato ético, respetuoso, a los que no la tienen, está fallándole a su propia especie. El maltrato animal, la agresión contra la naturaleza, es una traición a la especie humana. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes esta tarde medio no tan fría de la capital, conversando con el Man sobre un tema súper interesante, un tema que hizo bomba la semana anterior y que nos tiene todavía el corazón así palpitando fuerte y con muchísima alegría y con muchísimas cosas por hacer. Hoy nos vamos a enterar exactamente de qué se trata esta sentencia de la Corte Constitucional que finalmente reconoce a los animales como sujetos de derecho. Pero antes de esto, y vamos a estar, ojo, vamos a estar con los durísimos, los que consiguieron a través de, por aquí meto la cabeza y por aquí saco todo el cuerpo, dijeron, con ellos vamos a estar conversando cómo se obtuvo esta increíble sentencia y qué es todo lo que implica el hecho de que finalmente los animales sean sujetos de derecho. Ojo, que finalmente los animales estén dentro de la naturaleza, porque eso no lo van a creer ustedes. Pues sí, eso nos pasaba constantemente. Íbamos a los juzgados a hablar con las autoridades y decían, pero la naturaleza tiene derechos. Sí, la naturaleza, pero no los animales. Perdón, pero los animales son parte de la naturaleza. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? Bueno, eso se acabó. Finalmente, en este país, los animales son parte de la naturaleza ya. Bien, antes de conversar sobre este interesantísimo tema, ya saben, vamos con nuestro segmento pequeñito que se llama Cubo Man. En el Cubo Man conversamos respecto a qué es lo que ocurrió en el mundo, en el país, en el tema de animales y naturaleza. Pero el día de hoy vamos a conversar sobre uno de los hechos que nos tiene conmocionados, nos tiene preocupados y angustiados, ocurrido aquí en el país. Eh, casi pasó al el mismo momento que ocurrió el tema de la Gasca. Por eso un poquito como que pasó medio desapercibido, como que mucho no se habló del tema, pero la emergencia es muy grande en la zona de La Maná. Zonas de Cotopaxi desoladas por el desbordamiento de ríos a causa del fuerte temporal y varios cantones de los ríos hay también que están dañados. La correntada del río Pilaló arrasaba lo que asomaba a su paso. La velocidad del caudal era evidente la mañana del lunes pasado en el poblado del recinto El Palmar, perteneciente al cantón Pujilí. Iba abriéndose paso entre viviendas, vías, terrenos e incluso una iglesia que estaba a punto de colapsar en su totalidad. El panorama de ese poblado era desolador, en medio una vía cubierta por piedras y postes colapsados. Ciudadanos cargaban varios de sus enseres que lograban rescatar de sus viviendas afectadas o en peligro de destrucción. A pocos metros de ese paso, la fuerte corriente del río el lunes 31 pasado, varios pobladores incluso arriesgaban sus vidas usando sogas para aguantar la fuerza del caudal e ingresar a casas semidestruidas a fin de llevar algunos artículos de sus domicilios que estaban siendo golpeados por el agua. En esta comunidad, los cuatro cantones de Pujilí, perdón, los cuatro cantones, Pujilí, Lamaná, Pangua y Sichos, severamente afectados en Cotopaxi debido al fuerte temporal. En un informe preliminar, el COE provincial determinó una afectación de 1.200 hectáreas de cultivos de yuca, cacao, banano y pastos. Pérdida de semovientes, animalitos, 100 semovientes, así nomás, como que no pasaba nada, hablan de los animales, y aproximadamente 200 personas damnificadas. El río Piraló arrasó con el 80% de la población del sector El Palmar. 80%, esto es terrible. Perteneciente al cantón Pujilí de Cotopaxi, según los datos preliminares de las entidades de atención. Una de las vías de la comunidad permanece hasta el lunes pasado con acumulación de piedras y varios cables y postes colapsados. Solo escombros les quedaron a los dueños de las viviendas que fueron destrozadas por la creciente de este afluente debido a las últimas lluvias de la temporada invernal, que afectó a la población desde la noche del sábado 29 de enero.
Aunque afortunadamente hasta el momento las autoridades competentes no han informado sobre muertes ocasionadas por las inundaciones y deslaves, las pérdidas materiales son incalculables. ¿Tendrá esto que ver con nosotros? ¿Tendrá esto que ver con una acción del ser humano? Aún no se ha determinado las causas en sí del desbordamiento del río, pero es evidente que la cantidad de lluvias, el aumento de la cantidad de lluvias está por ahí ligadito, quien quita, al calentamiento global. Estamos haciendo barbaridad y media en el planeta Tierra. Pero, tenemos que poner acción, tenemos que poner manos a la obra. Tenemos hermanos que están necesitándonos. Por eso, varios colectivos, entre ellos el Movimiento Animalista Nacional, hemos armado una campaña bien bonita, bien chévere, porque nosotros, los ecuatorianos, tendemos a separarnos por todo, que por el fútbol, que por el Bad Bunny, que por la política, que por cualquier cosa, nos separamos. Pero cuando hay que accionar, actuamos. Así se vio en La Gasca este fin de semana, una maravilla, la gente con su escobita, con su palita, limpiando las veredas, ayudando, apoyando. Hasta el señor alcalde en toda su brillantez salió a decir que deje nomás, que ya no done más. Bueno, no, done, siga donando, siga apoyando, porque hay más emergencia, hay más personas que lo necesitan. Quito no es el Ecuador es un terreno enorme y en este terreno enorme nuestros hermanos de la Maná nos necesitan. El Palmar, Pucayacu, San Pedro, Quindigua, Huasaganda, Solonzo y Siete Ríos son las comunidades que han sido afectadas en este sector, que están reportadas como afectadas. Hay muchas más afectaciones. Como vieron, pues cerca de 200 personas absolutamente lo han perdido todo, y muchas de ellas han perdido parte de sus enseres, de sus cosas personales, algunos sus casas, muchos han perdido sus animalitos, muchos han perdido sus fuentes de vida, que eran la agricultura. Entonces están necesitando de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. En solidarios, eso sí, no nos gana nadie. ¿Para qué también nos ponemos todo al hombro y ayudamos y apoyamos? Por eso el Movimiento Animalista Nacional, junto a Rescate Animal Guayaquil, y también está Raíz Animal, quien forma parte del Movimiento Animalista Nacional, y muy pronto se nos va a unir también Protección Animal Ecuador. Hemos creado esta campaña de recolección de insumos. Ya les voy a decir qué es lo que más se necesita. Les cuento que ya hay un grupo de avanzada, digamos, que están en el sector. Ahí está, les mando un abrazo enorme a la Gaby Quiroga, al Cristiana Zalema, está también la Criseli, están la Fermedina, están muchísimos compañeros ya allá trabajando y haciendo una evaluación de qué es lo que se necesita. Ya llevaron un camión de donaciones, y les cuento una cosa, llevaron parte de las donaciones que la gente hizo aquí para la gente de La Gasca. Eso es lo que había que hacer, no decirle a la gente que deje de donar. Pero bueno, ya saben a quién me estoy refiriendo. Siga usted donando. Tenemos un punto de recolección en Quito y 3 puntos de recolección en Guayaquil, porque esto también se ha unido los compañeros de Rescate Animal Guayaquil, que forman parte del Movimiento Animalista Nacional. En Guayaquil están en Cola, en Las Orquídeas, en Avenida Francisco de Orellana, Manzana 16, Villa 17, de martes a sábado de 9 a 5:30. En Nucafé, Urdesa, Bálsamos Sur, 308, Todos los Santos y Diagonal. Esa es la dirección. Y en Amor Animal, en Los Ceibos, Avenida Leopoldo Carrera 104 y Edificio Olivos Business Center. Esto en Guayaquil. Y en Quito estamos recolectando en la Jorge Washington y Ulpiano Páez, en el ex Rejón. Antes era el Rejón ahí, bueno, Jorge Washington y Ulpiano Páez, ahí hay un pequeño espacio en donde se está vendiendo ropa. Ahí es la bodega en donde usted puede ya ir a hacer sus donaciones. También les cuento que muy hermoso, han surgido iniciativas de todas partes. Nuestros compañeros de los colectivos animalistas de Tungurahua y los compas de FATA, que también forman parte del Movimiento Animalista Nacional, están unidos también en esta campaña. Así es que en Ambato también hay recolección, en donde en las calles Cuenca y Castillo, edificio Aguacoyas. Calles Cuenca y Castillo, edificio Aguacoyas. Ahí se está recetando también todo lo que usted pueda donar. Le voy a comentar qué es lo que estamos recabando. Artículos de uso personal, ya sabe usted, jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales.
Alimentos y bebidas no perecibles, enlatados, arroz, granos, frijoles, maíz, bebidas hidratantes se necesita también. Eh, ropa en buen estado, por favor, ropa en buen estado. Para adultos, para niños, lo que usted pueda donar. Ropa en buen estado. Alimento para animales, balanceado para perros y gatos. También buscamos maíz, alimento para animalitos de granja, para vaquitas, para caballos. Se necesita también eso. Y juguetes y materiales escolares, ¿no? Cuadernitos de pintar, juguetes. Los niños lo perdieron todo. Tal vez tenían uno, dos, tres juguetitos. Eso lo perdieron. Que no se queden sin esperanza, que no se queden solos. La maná nos necesita, vamos a estar juntos por la maná. Síganos la página del Movimiento Animalista Nacional, ahí estaremos reposteando, republicando constantemente lo que se necesita, los puntos de acopio y también los avances de esto. Ya nos darán, nuestros compañeros que están por allá, nos darán un avance de cómo están las cosas, de cómo se está desarrollando todo y de qué más se necesita. Estén pendientes, por favor, de los canales del Movimiento Animalista Nacional, que vamos a estar publicando este tema. También Rescate Animal Guayaquil lo hará desde de sus espacios y muy pronto se nos unirá también a esta campaña Protección Animal Ecuador. La inacción de las autoridades hace cada vez peor todas las desgracias que ocurren. La inacción de las autoridades hizo peor lo que ocurrió en la Gasca. La inacción de las autoridades está haciendo peor lo que ocurre en La Mana. Ante la inacción de las autoridades, acción de la sociedad civil organizada. Estése pilas con Estése. Esté pilas con lo que estamos, con la campaña que está realizando el Movimiento Animalista Nacional. Se me están burlando aquí horriblemente por el Estése. Estése pilas, ya está. Eso fue todo en el Cubo Man. Estése pilas en el Cubo Man. Ya está. Vamos, vamos entonces con nuestra entrevista. La pasada semana la Corte Constitucional nos dio un alegrón tremendo. Nos va dando varios alegrones la Corte Constitucional. Ojo, Ecuador libre de transgénicos, consulta popular por la minería, no va a haber más explotación en las zonas de amortiguamiento del Yasuní. También ha fallado a favor del pueblo a Ecofan. Estamos súper contentos por ese lado. Y nos viene a dar esta súper buena noticia también la Corte Constitucional. Estamos esperando una última súper buena noticia, que es eliminar el tema de la inconstitucionalidad de la consulta popular de los toros. Esperamos que siga por ese tren la Corte Constitucional. Vamos a comenzar una de estas súper buenas noticias. Finalmente, después de muchísimo tiempo de lucha, después de batallar desde todos los frentes, los animales son sujetos de derecho en el Ecuador. Esa maravilla la consiguió a través de un proceso muy fuerte, de un caso que se convertirá en emblemático. Nuestros compañeros de Victoria Animal. Estamos aquí, como decía yo, con los duros de Victoria Animal. Vamos a comenzar con Verónica Elión. Ella es doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, es máster en Derecho Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinadora jurídica de la Fundación Victoria Animal, miembro del Foro de Investigación de Derecho Animal ICALP, International Center for Animal Law and Policies, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Animal. Es patrocinadora de casos de tutela jurídica de derechos de animales en el Ecuador. Mi querida Vero, un gustísimo tenerte aquí en Conversando con el MAN. Bienvenida. Buenas tardes con todos amigos, qué gusto Mari poder estar una vez más en este súper programa que nos encanta y del que nos sentimos parte y felices de aquí queriendo compartir con todos ustedes esta alegría inmensa que nos ha dado la Corte y que después de verdad tanto trabajo, tanta lucha, tanto estudio, tanta investigación que tuvimos que hacer para que lleguen estos argumentos nuestros por fin a oídos de la Corte y nos digan, oigan, capaz, ¿no? O sea, capaz que sí son parte de la naturaleza los animales, de verdad, es para nosotros una cosa inmensa. Nos damos cuenta que todo lo que hagamos, todo lo que haremos vale totalmente la pena por el bienestar y por
una nueva dignidad, un nuevo reconocimiento para todos los animales del Ecuador y del mundo, porque sabes, o sea, a raíz de este reconocimiento en el Ecuador, los otros países están pilas. Entonces, por ejemplo, supimos hace poco que en Bolivia, que también la naturaleza, la conocida ya como la madre tierra, ¿no? Que ya tiene una defensoría y todo eso, tienen un caso parecido al de Estrellita y no se atreven todavía a demandar porque los poderes de allá son muy fuertes y no se atreven todavía. Entonces, cuando ven esta sentencia dicen, wow, y capaz, ¿qué tal si también lo hacemos, no? Entonces, es increíble porque es como que esto sí tiene que contagiarse a todos los países, a todas las cortes y poco a poco lo vamos logrando. Así que chévere, un abrazo inmenso a todos. Y este triunfo es de toditos nosotros con todo lo que hemos hecho. Gracias, Vero, nos contagias la alegría de verdad. Sí, sí, en efecto, una alegría maravillosa, una cuestión maravillosa porque hemos venido peleando desde muchísimos espacios, desde la calle, desde los plantones, desde las marchas, desde las peticiones, desde las firmas, desde las solicitudes, consejos consultivos. Hemos ido a todas partes para conseguir esto. Cada paso pequeñitito nos ha ido encaminando a esta maravilla. Pero hubo un caso donde dijeron, un grupo de valientes dijo, metamos esta vaina y por aquí metemos la cabeza. Pues bueno, vamos a conversar con este grupo de valientes. Una más de estos valientes es Tati Rivadeneira Cabezas, es abogada, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal, máster en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal, maestrante de Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural, presidenta de la Asociación Americana de Juristas, Rama Ecuador, y coordinadora de Victoria Animal, y parte del movimiento animalista nacional. Y además es la primera persona que se le invita 2 veces seguidas al conversatorio. Entonces, Tati, bienvenida por segunda vez a esta tu casa conversando con el man. Sí, muchas gracias, evidentemente, Mari, Vero, qué gusto estar nuevamente acá. Y bueno, a todos los que nos escuchan, que se atrevan a estar acá en estos espacios interesados, porque esto es parte también de la revolución que estamos haciendo con referencia a los derechos de los animales. El interesarse, el estar en estos espacios, informarse y además creer que esto es posible, que pues con Vero y Luchito en el año 2019 que presentamos esta acción de habeas corpus, pues creímos en que esto iba a ser posible, evidentemente a pesar de todas las puertas que nos cerraban con relación a que los animales no tienen derechos y nos negaban nuestras acciones que presentábamos, pero no hay que cruzar los brazos y además esta victoria que tenemos, que esta alegría que nos da la Corte Constitucional en su pronunciamiento referente a que ya les consideramos a nivel constitucional que los animales son sujetos de derechos en el Ecuador, evidentemente nos abre un paraguas increíble de todo lo que podemos hacer y de lo que se viene. Victoria Animal, el movimiento animalista nacional, vamos a estar pues ahí vigilantes que en realidad se tutele esto que estamos en este momento reconociendo, que se garantice y bueno, no es solo una educación del cada uno de nosotros, que tenemos que también ya hacer conciencia de que los animales tienen derecho y que merecen ese respeto, sino también a todo el gobierno, a todo el Estado y en todos sus niveles, que vamos a estar vigilantes de que cumplan con toda esta revolución de los derechos de los animales que estamos pues iniciando. Así es, Tati, lo has dicho muy bien, esta es una revolución. Sí, es una revolución porque es un cambio de paradigmas, es un cambio de conceptos, es votar conceptos errados, ideas equivocadas, que de tanto repetirse no sabíamos que estaban equivocadas. ¿Hace cuánto tiempo nomás pasaba que el perrito era para cuidar la casa, ¿no? Y vivía afuera y si es que le tenías amarrado no pasaba nada, pues porque para que no se escape y el perrito te cuida la casa y si le tienes amarrado se te hace más bravo, entonces te cuida mejor la casa. Hasta hace muy poco tiempo ese era el concepto. Se está rompiendo este tipo de paradigmas, este tipo de ideas. Los animales ahora, los animales de compañía son parte de la familia, son parte integral de la familia. Ahora se habla de familias multiespecie, ahora se habla de la familia del perro. Se está eliminando, por ejemplo, el concepto de tenedor.
ya no se dice el tenedor del animal, ¿no? Ahora se dice la familia del animal. Son animales de compañía ahora. Son paradigmas, ideas que teníamos metidas en la cabeza que se están rompiendo. Es una revolución, es un cambio revolucionario de conceptos y criterios. Chicas, comencemos por el principio. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito del caso Estrellita. Este fue un caso que incluso eh, eh, ocasionó un poquito de separación de conceptos y de criterios dentro del mismo movimiento animalista. Muchos no estaban de acuerdo con el caso Estrellita. Cuéntenos, por favor, no sé, Vero, Tati, quien guste, esencialmente, ¿qué pasaba con Estrellita y cómo se llegó a poner este juicio, esta demanda por el tema Estrellita? Cuéntenos, por favor. Bueno, Mari, verás, cuando llega el tema, al comienzo yo digo, no, o sea, está siendo maltratada, está todo, ella ha sufrido, está mal, pero estaba en una tenencia ilícita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces ahí le llamé a la Shadi y ella me dio algunos teléfonos. Yo no encontraba cómo sustentar que efectivamente estaba siendo maltratada y que tiene que haber otra manera. O sea, que no es posible que en nombre de salvarle de esta supuesta violencia, que sí, efectivamente la sufrió desde el día 1, la pobre Estrellita que ya vivía en una casa, en un hábitat que era humano y que no le correspondía, ¿ok? Entonces, ¿cómo pensar que al llevarle a un zoológico y botarle iba a estar mejor? O sea, no decimos que vuelva, estamos totalmente en contra del tráfico y la tenencia ilícita de animales, pero más allá de esto, esto ya se convirtió en un referente del derecho de Estrellita. O sea, de decir, ok, este animal está siendo realmente maltratado, o sea, ¿desde cuándo empezó el maltrato? Y empezamos a profundizar en el tema, ¿no? Finalmente le encontré a la Estela de la Torre, que es la bióloga decana de la Universidad de San Francisco, que nos da el informe y que ella que ha estudiado y que ha estado con simios siempre, y dice, no, los vínculos que ella tenía son similares a los que habría hecho en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, este vínculo que se rompe le sume a ella como a cualquier ser humano sintiente, porque además es interesante tomar en cuenta que en la sentencia se atreven los jueces, y esto es de aplaudir porque requiere un coraje intelectual tremendo, y es decir que los humanos somos parte de Animalia, del reino Animalia. Por fin, o sea, imagínate que esto pase por parte de los jueces y reconozcan que no somos los super reyes del mundo y que tenemos la posibilidad de hacer todo, aunque claro, después salvan los otros derechos, ¿no? Por ejemplo, de la alimentación, e incluso, no sé, ya habrán leído ustedes en el punto 109, se refiere incluso al uso para entretenimiento y ocio. Y esto es una parte que también la profundizaremos después. Nos preocupa. Claro, totalmente, pero que sin embargo se atreven a mencionarlo, se atreven a decir, oigan, o sea, los humanos, este concepto de quién es el sujeto de derechos, quién es la persona que puede tener esta consideración jurídica y que ha sido desde tiempos inmemoriales únicamente el hombre, y que luego se han ido sumando, ¿no? Diferentes grupos que no estaban contemplados. Entonces aquí es chévere pensar que el legislador, al decir se considera personas, y que en esa época eran considerados solamente estos poquitos hombres blancos, etcétera, ¿no? Y luego se va abriendo mujeres, niños, según la raza, según el género, etcétera. Entonces ya se va como haciendo una agencia moral mucho más importante dentro de esto. Y entonces ahí es incluso también importante tomar en cuenta el punto en el que refiere esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos, en el que dice que son derechos interconectados con la naturaleza y la humanidad, como ya lo sabíamos, pero que la Corte Constitucional del Ecuador refiera y cite esta sentencia es impresionante y es maravilloso, porque entonces ya nos da lugar a que este antropocentrismo en el que el Estatuto Jurídico del Ecuador se basaba empiece a entrar en crisis y empiece a decir, hey, o sea,
ya tal vez el criterio de especie, que es el que dio lugar a todos estos cambios, tal vez ya tiene que cambiar, ¿no? O sea, la consideración ya no solamente se la hará desde este punto de vista. Entonces, que un animal sienta y que tenga la posibilidad de que este valor inherente que reconoce la sentencia le sea reconocido y le dé lugar no solamente al respeto coloquial, sino a presentar acciones jurídicas ante las cortes, es maravilloso y es el sueño que hemos tenido con la Tati, con el Luchito, con Victoria Animal desde el día 1, ¿verdad? Entonces, creo que sí es súper interesante y es una sentencia que la tenemos que profundizar, estudiar más y ponerla todo en su conjunto en estas leyes que van a salir, ¿no? En estos lapsos que nos han dado para que se puedan ejecutar. Sí, la verdad es que yo no soy pues así de romperme el corazón, pero yo cuando leí esta sentencia no puedo creer que esté chillando con una sentencia de Corte Constitucional. O sea, ¿qué pasa? Realmente sí. Te llega al corazón, te llega fuerte, porque no solamente que reconoce los derechos de los animales, etcétera, etcétera, sino que reconoce al ser humano como un animal. Y es impresionante, eso es maravilloso realmente, es una linda sentencia. Ha concitado muchísima atención, muchísimo interés por parte de las personas. Voy a leer brevemente, Tati, antes de hacerte una preguntita. Mónica Cabrera Borges dice, buenas tardes, mi querida Moni, muchísimas gracias por estar ahí. Damián nos invita a seguir a Lex Consultant Abogados. Nos manda propaganda de la competencia, ¿no es cierto? Hola chicos del Lex Consultant Abogados, muchísimas gracias por estar pendientes. Lourdes Jiménez, etiqueta un montón de gente para que vengan a ver el conversando. Muchísimas gracias, Lourdes. Mari Santamaría dice, felicitaciones por su gran labor a quienes no pueden hacer oír su voz. Verónica Espinosa dice, felicitaciones. Felipe Ogaz, qué lindo verles tan felices. Estamos todos felices. Terra Animal Ecuador, ha sido una noticia bomba, sin duda. Realmente ha sido noticia bomba. Lourdes Jiménez Mora, felicidades de Ecuador. Esa es. Vivi Morales Naranjo, felicidades a las abogadas y abogados comprometidos con esta causa. Gracias, Vivi. Sabemos que tú también le metes guerra por tu lado y eso nos alegra. Muchas veces ha estado la Vivi también aquí en el conversatorio. Olivia Margaret, ¿van a tener un espacio para las preguntas o ya se puede ir? Usted vaya preguntando, Olivia. Háganle nada más a las preguntas y con tiempo las daremos a nuestros invitados. Olivia Margaret, felicidades por el gran trabajo. Mónica Cabrera, las mujeres de este país haciendo historia. Me encanta eso. El movimiento animalista es profundamente femenino. Hay muchísimas mujeres trabajando en esto y es hermoso realmente. Terra Animal Ecuador emociona, totalmente nos emociona. Muy bien. El Rescate Animal Ecuador, felicitaciones compañeros, estamos muy orgullosos de ustedes, compañeras. El Movimiento Animalista Nacional dice, pueden hacer sus preguntas aquí, se contestará en breve, ya saben. Chicas, de verdad este ha sido, como decíamos, un caso interesantísimo, importantísimo y una sentencia maravillosa. Tati, por favor, vamos a ir ya entrando como en materia en lo duro del tema legal. Hay una parte, obviamente esta sentencia se da a raíz del caso Estrellita y se habla de animales silvestres. En muchas partes se habla de animales silvestres y muchas personas dicen, no, pues que esto es solamente para animales silvestres. Explícanos un poquito, Tati, ¿implica a todos los animales o es exclusivamente sobre animales silvestres? Bueno, esta es una de las cosas que ahora viene a ser competencia de la Asamblea Nacional. Es evidente que la Corte Constitucional con esta sentencia, pues, y porque el caso nace de un animal silvestre, que es la monita estrellita, pues el desarrollo o la argumentación que se utiliza por parte de la Corte Constitucional es referente a los animales silvestres, pero sí hace alusión a muchas cuestiones importantes, o sea, en lo que está haciendo su argumentación, en lo que está haciendo su desarrollo, pues también toca pues algunas particularidades, algunas prohibiciones e inclusive estos mismos principios que dice que se van a tener que utilizar para
la interpretación o para garantizar estos derechos que está reconociendo la Corte Constitucional, pues evidentemente hablan no solo de las especies silvestres, sino pues ya en el ejercicio, inclusive habla del buen vivir, inclusive habla del derecho a vivir bien de los animales. Entonces esto es una de las cuestiones que ahora, como está en cancha de la Asamblea Nacional, que vamos a estar pendientes, que vamos inclusive a ver cómo se garantiza todo este tema de los derechos. La Asamblea Nacional en esta ley se va a ver obligada a hacer una clasificación de los animales, porque no es solo una cuestión no convivimos solo con los animales silvestres. De hecho, la primera parte de la argumentación de la sentencia habla de los derechos de la naturaleza. Y como bien lo mencionó Vero, de este tema de hablar del reino animal, de hablar de cómo están conformados los ecosistemas, de cómo interactúan, inclusive de estos elementos bióticos, de estos elementos abióticos, todas estas cosas que son muy interesantes de cómo la Corte Constitucional hace todo su abordaje, toda su explicación para concluir que los animales solo, aparte de que son parte de la naturaleza, y por lo tanto tienen derechos a nivel constitucional, como lo reconoce nuestra Constitución, los derechos de la naturaleza, habla también de las particularidades. Y esta individualidad de una sola especie animal puede presentar acciones, puede reclamar sus derechos. Entonces, todo esto es bastante interesante en el sentido de que podemos hablar inclusive, yo me atrevo a decir y afirmar esto, que podemos hablar que la Corte no solo se pronunció con referencia a los animales silvestres, sino también, como digo, y este es un poco el desarrollo que va a venir a hacer la ley, en el sentido de cómo se van a garantizar, qué derechos tienen tales o cuales animales, y evidentemente ahorita estamos ya está en cancha de la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional marcó la cancha, dijo esto es así, y ahí pongan las reglas de juego. Entonces ahorita estamos en ese punto y podemos seguir haciendo historia. O sea, ahora invitar a la Asamblea Nacional a que hagamos la historia que se merece esto, que realmente nosotros, inclusive en el 2008 hicimos historia en el mundo, porque si nosotros vemos también la historia del derecho animal como tal, de los derechos de los animales, es mucho más antigua que todas estas ideas de derechos de la naturaleza. Y aquí en el Ecuador, normativamente hablando o en derecho, pues hicimos al revés. Hubiéramos empezado con el reconocimiento de los derechos de los animales, pero no, hicimos con la naturaleza y ahora imagínense tantos años después, en un 2002, les estamos pues diciendo que sí tienen derechos. Y esto estábamos convencidos nosotros dentro de Victoria Animal al presentar esta clase de acciones y al reclamar no solo de ahora, sino pues algunas causas que hemos seguido, convencidos de que esto era así, los animales tenían derechos al amparo de los derechos de la naturaleza. De hecho, tuvimos una bonita sentencia que la llevamos con Vero, también de una medida cautelar de la pelea de gallos en la que sí se dijo esto. Inclusive sí. La jueza en este caso dijo que el gallo, al ser parte de la naturaleza, ella en el 2019 ya dijo en sentencia esto. Entonces, claro, teníamos estos pequeños pasos, pero ahora que el organismo más importante pues de interpretación constitucional del país establezca esto y además selecciona el caso para que esto sea vinculante. Es a nivel constitucional lo que estamos nosotros en este momento pues viendo que ha hecho la Corte. Entonces, no es cualquier sentencia, es jurisprudencia y es por tanto norma que tenemos que todos observar y obligatoriamente cumplirlo, ¿no? Sí, esto es importante. No todos conocemos esto, yo me enteré hace muy poco. La Corte Constitucional selecciona casos específicos para sentar jurisprudencia, es decir, para que sea un caso vinculante, para poder decir en el siguiente caso, en el caso tanto, en estrellita, número tanto, se falló a favor de la naturaleza, quiero que se haga lo mismo en este caso. O sea, no es que se puede hacer con cualquier caso, sino que la Corte Constitucional selecciona un caso específico, como fue, por ejemplo, el del bosque protector Los Cedros.
Cedros correcto. también fue seleccionado por la Corte por novedad para sentar jurisprudencia. Eso es importantísimo. Y el caso de Estrellita ha sido, fue seleccionado por la Corte y pues ahora ya tenemos este caso maravilloso. Berito, quisiera entender una cosa. Muchos sabemos qué significa un habeas corpus, qué implica un habeas corpus, pero por favor, Veros, explícanos qué es un habeas corpus, cuándo se pide un habeas corpus y esto quiere decir que en el futuro vamos a poder pedir un habeas corpus para un animalito. Explícanos, Vero, por favor. Totalmente, mi Mari. En un futuro, todos los animalitos que sean retenidos ilegalmente van a tener derecho a presentar esta acción constitucional y a ser atendidos en primera instancia. Ahora, esto ya pasó en la sentencia de los Cedros, ¿te acuerdas? Que ella decía que la naturaleza tiene, y me emociono con vos, Mari, porque de verdad decir esto me llena el espíritu de verdad, o sea, es tanto tiempo que de verdad hemos recibido tantas negativas, nos han pospuesto por tanto tiempo y nos han dicho, solo se trata de un animal, ¿no? Y ha sido durísimo y nos hemos decepcionado miles de veces, pero que ahora por fin la Corte nos diga, pueden, denle, o sea, les tienen que atender porque se reconoce que existen y que tienen valor inherente, valor en sí mismos los animales, es inmenso, ¿no? Entonces, bueno, la institución del habeas corpus es una institución muy antigua, viene desde hace mucho tiempo y nace para evitar los aprisionamientos ilícitos. Es decir, existe para que la autoridad conozca y, por ejemplo, evitar un secuestro, ¿no? Entonces, que diga cuál es la orden de una autoridad competente que le permite a usted aprisionar o quitar la libertad a esta persona. Significa habemos el cuerpo, habeas corpus, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo. Por eso tiene que tener la audiencia lugar en el sitio en donde se supone que está aprisionado el preso, ¿no? Por eso nosotros presentamos en Baños esta acción y por eso se supone que tenía que haber sido la audiencia en el zoológico, lo que no ocurrió. Y capaz que si es que eso pasaba el mismo día de la primera audiencia, nos dábamos cuenta que la Estrellita estaba muerta. Porque, sabes, aquí lo que venimos a darnos cuenta con el transcurso del juicio es que el modus operandi del MAE en estos casos era únicamente decomisar, dejar en el zoológico y olvidarse, ¿no? O sea, cuando en la audiencia con la Tati en Baños que nos enteramos que la Estrellita nos muestran la necropsia en la segunda audiencia. Decimos, o sea, ¿cómo? Venimos litigando desde hace 8 meses, creo, ¿no, Tati? Y nos dicen ahorita que no está. ¿Qué significa eso? O sea, a ellos les importaba en ese momento, espero que de hoy en adelante no, pero tan poquito que, o sea, solamente hacen el operativo tremendamente violento sin tomar en cuenta para nada lo que sentía la víctima, que es el animal, y le dejan en el zoológico, ¿ya? Entonces, imagínate desde la dieta de la Estrellita, que la señora, la familia dice que tomaba batidos, que comía sopa, y ya sabemos todo mal, humanizado, lo que sea, pero es lo que ella conocía, ¿verdad? Entonces, que le pongan, porque además le ponen en una jaula, en una cuarentena, solita y dándole alimentos que ella tampoco nunca había comido, ¿no? Y claro, luego en el informe aducen, ay, es que tanto tiempo de maltrato, no sé qué. Y eso a mí, perdónenme, pero me suena a un copy-paste que ponen en todos los informes de animales decomisados y que en todos ponen, ay, se debe a la mala alimentación, al maltrato, y que seguramente capaz que sí lo puede haber tenido Estrellita, ¿no? Pero sin duda ese cambio abrupto de vida les llevó a un estado no solo emocional, sino también nutricional y de fisiología en general, que por supuesto que le tiene que haber bajado las defensas, la inmunidad, todos los procesos de vida, y por supuesto fue apagándose lentamente. Entonces... Y la depresión, ¿no? La depresión que debe haber sentido, le debe haber... Por supuesto, pasado. como que fuera una niña, o sea, una niña que solo conocía eso y que le llevas y te pones en un lugar que nunca estuviste encerrada en 4 paredes sin ver a nadie, con 0 estímulos. O sea, ¿qué va a pasar, no? Entonces, es chévere también porque la sentencia dice
de hoy en adelante, que hay los 60 días para que con la Defensoría del Pueblo se cree este reglamento para decomisos, tomando en cuenta el bienestar, el interés superior del animal, es hermoso porque en cada ocasión tiene que haber un informe y de verdad yo espero que no se convierta en otro de los procesos que se hacen de oficio como lo hacen en los ministerios, sino que de verdad se tome con la importancia que es, porque puede convertirse en el trato digno que esperamos que todos los animales tengan. Y tomando en cuenta que, claro, o sea, ellos vienen a la vida y he oído miles de casos que hay animalitos que viven en condiciones tremendas en el cautiverio y que cuando se supone que les sueltan el ministerio, ellos regresan a la casa en el que no estaban bien, en el que lo que sea, pero es lo que conocían y ellos regresan. ¿Ves? Entonces hay que tomar en cuenta esto y hacerlo con mucha sutileza y con mucho tecnicismo y con mucho amor, tomando en cuenta que son seres que necesitan este trato humanitario, ¿no? Que necesitan este trato personalizado y no decir, como lo estaba haciendo el mar, ok, hay que hacer el decomiso, yo le pongo en el zoológico y ya, chao, me olvido. Entonces es hermoso porque en esto también de hoy en adelante va a cambiar. Entonces, es súper bien la idea del decomiso, es súper bien todo eso, pero ¿qué tal si se lo hace, por ejemplo, con una transición mejor pensada? Con una transición, por ejemplo, habíamos dentro de Victoria, porque una de las miembros es psicóloga, entonces habíamos propuesto también una idea de transición respetuosa, en el que, por ejemplo, se les lleve por horas al animalito, etcétera, y se le vaya poco a poco incentivando a que se quede. Yo no sé si eso será técnicamente lo mejor, pero es una de nuestras propuestas y ya lo iremos conversando en el transcurso del tiempo que nos tome crear este documento con la Defensoría del Pueblo. Seguramente se unirán expertos y nos irán iluminando en el camino, porque nosotros no sabemos cómo se hace, pero estoy segura que tomar en cuenta la sintiencia, particularizar cada caso y saber las condiciones en el que cada animalito está, es maravilloso. Sí, pero ahora que tú lo planteas de esta manera es tan absurdo, ¿no? Porque se supone que fueron a rescatar a Estrellita de un caso de maltrato, porque hay que decirlo, Estrellita estaba siendo maltratada. El hecho de que le hayan querido, que le hayan cuidado, de que le hayan tratado bien, entre comillas, no quiere decir que no sea maltrato, era maltrato porque el animalito estaba fuera de su hábitat. No estaba siendo el animal que es. Entonces, el hecho de que hayan ido a rescatarla, se supone que se debe precautelar a la víctima, pues. Se supone que se debe proteger el bienestar de la víctima. Entonces, pues, es como, supongamos que a un niño se le está rescatando de algún espacio y al niño solamente le dieron toda su vida líquidos, por ejemplo. Y de repente queremos que coma, a pasto que coma, o sea, comida sólida. Obviamente el niño no va a saber cómo, le va a caer mal, le va a hacer daño, se va a deprimir, lógico, absolutamente lógico. Entonces, una maravilla que ahora pues este tipo de rescates sean realmente rescates, ¿no? Y no tortura para la víctima. Tati, la Corte dio un plazo también estimado para que para que la Defensoría haga algo y la Asamblea haga algo. Específicamente, ¿qué tiene que hacer la Defensoría del Pueblo a partir de esta sentencia y qué tiene que hacer la Asamblea a partir de esta sentencia? Claro, bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución que la justicia constitucional principalmente se auxilia para que, un poco para precautelar que se garantice, uno, el cumplimiento de las sentencias, y dos, un control, una veeduría de que realmente los derechos se están cumpliendo, no solo a nivel de justicia, sino también en general a nivel del gobierno y un poco estas propuestas que ahora está ordenando la Corte Constitucional en sentido de reparación. Entonces, bueno, ya evidenciamos que existe una vulneración. Y lo que se está pues estableciendo es que la Defensoría del Pueblo, en su ejercicio de
como digo, velar por el cumplimiento de los derechos, pues presente un proyecto y además trabaje no solo conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, que tiene estos 60 días para hacer nuevamente un protocolo para estos decomisos y estas retenciones, que sabemos que existe, no es Estrellita el único caso. Y todos los decomisos, como bien lo dice Vero, no están pensando en la sintiencia del animal, no están pensando en qué es lo mejor y para precautelar principalmente el derecho a la vida de los animales. Entonces, es este protocolo que venga a observar todos estos derechos que se están reconociendo a los animales, todos los derechos, y además, no solo este protocolo con el Ministerio del Ambiente, sino también la Defensoría del Pueblo trabajará, inclusive dice con asistencia técnica o expertos que puedan levantar todo un proyecto de ley que se vaya a presentar y en la Asamblea Nacional, y obviamente este proyecto de ley pues sea discutido dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto, primero, con el Ministerio del Ambiente y este protocolo, tiene que pasar en 60 días. Estamos contando los días Defensoría del Pueblo y Ministerio del Ambiente. Si no, vamos a ir también contra ustedes. Vamos a accionar todo lo que tengamos en nuestras manos. Creo que nos tienen medio bien cachados a los animalistas. No nos andamos mucho por las ramas, así es que ahí estaremos para presionar. Adelante, Tati. Inclusive el plazo de 2 años para que se emita la ley. Es decir, tiene que presentar este proyecto. Ustedes saben cómo funciona ahí en la Asamblea Nacional, que hay que se discute en una comisión. Luego se pasa al pleno de la asamblea, un primer debate, un segundo debate, y de ahí se aprueba la ley. Todo esto tiene que pasar en 2 años. Igual vamos a estar ahí y esperando, bueno, aquí espero que nos esté escuchando la Defensoría del Pueblo. Estamos a las órdenes, tanto el Movimiento Animalista Nacional como Victoria Animal, con todos nuestros conocimientos técnicos y además porque nosotros hemos estado trabajando y vemos un montón de realidad. Y el Movimiento Animalista Nacional también tiene, pues, adscritas otras fundaciones que trabajan directamente con fauna silvestre y están trabajando día a día con esta realidad que el Ministerio del Ambiente pues no precautela los derechos básicos que tenemos los seres vivos y hoy también los seres vivos animales no humanos, ¿no? Así es, mi querida Tati. No te creas que sabemos que nos chequean por ahí. Sí nos chequean. Sí están pilas a lo que pasa alrededor del movimiento animalista nacional y eso nos encanta. Vamos a leer un poquito de mensajes. Pae Riobamba, se abren puertas hacia un país más justo para los animales. Maravillosa sentencia, sintiencia, dice Pae Riobamba. Gran juego de palabras, mis queridos Pae, un abrazo grande. Juan Carlos Pulido, felicitaciones, compañeras. Raquel Marcela Biglione, también felicitaciones. Emelín Mansur, el documento de la sentencia, pilas chicas para que nos orienten en esto. El documento de la sentencia, sin embargo, confirma la legitimidad de actividades de explotación animal con fines alimentarios, de vestuario, etc. Es contradictorio, pues hace referencia a conceptos de individualidad, sintiencia animal, antropocentrismo, especismo, pero al mismo tiempo desconoce la individualidad a la hora de explotarlos. No es voluntad de ningún individuo animal estar supeditado o ser explotado por un ser humano. ¿Quién le gustaría responder? Tati, Vero. A ver, evidentemente esto sí deja como si se quiere la palabra a salvo, ¿no? También usamos animales para comer, ¿no? Eso también lo dice la Corte. También utilizamos animales para el entretenimiento, para el gozo, para nuestra vestimenta, para todo esto. Sí, pero lo que sí tenemos que nosotros en este momento, y por ahí vamos a ir a seguir luchando con referencia a los derechos de los animales, es que también nos hablan de derechos de la naturaleza, como lo dije hace un momento.
Entonces, no podemos seguir explotando a los animales de la forma en la que seguimos explotando, porque esto sería contrario a todo este reconocimiento de derechos, a todo este reconocimiento de inclusive del equilibrio ecológico, que la misma sentencia y la misma constitución hablan. O sea, este respeto de la existencia, de todo lo que es vida en el ecosistema. Entonces, todas estas cosas es un poco de lo que se tiene que ir ya desarrollando e inclusive ir hablando. A pesar de que esto sí existe, a pesar de que hemos tenido y tenemos prácticas en este sentido, pero nosotros en este momento sí tenemos que empezar a revolucionar estas relaciones que vamos a tener, inclusive con esas especies. No queremos decir que vamos a dejar de comer animales, en verdad que no, y la Corte, digo, lo deja a salvo, pero sí vamos a buscar el bienestar de los animales, y eso sí dice la Corte Constitucional en esta sentencia, que los animales tienen derecho al bienestar, tienen derecho a que se respete, inclusive pues su existencia y todo lo que tiene que ver con relacionado con la naturaleza. Luchito, te veo por aquí, qué bueno que te uniste con nosotros. Déjeme lo presento, déjeme lo presento. Estamos esperando a otro de los duros de Victoria Animal. Él es Luis Fernando Ávila Lizanes, experto en Derecho Constitucional, docente y activista de derechos humanos. Espérese, rapidito voy a leer esto porque el señor es más preparado que las papas de la María. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Ciencias Políticas por la Flaxo, diplomado en Derechos Humanos, es diplomado de Justicia Indígena por la Flaxo, ha ocupado cargos públicos, se destacó como relator constitucional de la Corte y además de un montón, sigue y sigue y sigue la presentación de este señor, y lo más importante es que forma parte de Victoria Animal y es activista político de colectivos como Acción Jurídica Popular y Centralia, también Pensamiento Jurídico Popular. Mi querido Lucho, bienvenido a Conversando con el Man, un placer tenerte aquí. Sí, muchas gracias, querida Rubí, Tati, Vero, compañeros y compañeras del MAN y de todas las organizaciones que nos están viendo. Bueno, disculpen que haya entrado así de manera abrupta, ¿no? Estoy saliendo de una audiencia. Bueno, de hecho estoy esperando que resuelvan, ¿no? Entraron a deliberar los jueces. No sé con quién deliberan, ¿no? Consigo mismos a veces, pero bueno. En todo caso, estoy, digamos, bueno, disculpen nada más así como entré. Yo quisiera mencionarles, compañeros y compañeras, la importancia radical de la sentencia de la monita Estrella, ¿no? Que digamos, también tuvo algunos elementos polémicos en el momento que se presentó, hubo algunas resistencias, porque se creía pues que esto iba a propiciar el consumo o la afectación de la fauna silvestre, ¿no? Pero creo que lo que se discutía, y eso se explicó en su momento, era si los animales son sujetos de derechos y si pueden ejercer garantías, y eso finalmente la Corte lo acaba de dejar muy claro. Entonces, yo quisiera decir, o sea, si nos están escuchando personas que están inclusive fuera de las organizaciones, la importancia de esta sentencia, ¿no? Yo creo que todos los procesos de cosificación afectan a todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, ¿no? A pesar de que han pasado más de 24 siglos en el que comenzó a hablarse del concepto persona, sujeto de derechos. Sin embargo, el día de hoy no todos los sujetos de derechos son plenos, ¿no? Entonces hay momentos en que se cosifica a la gente. Por ejemplo, el caso de Furuncagua, que se dio aquí en Ecuador y que tiene algunas sentencias inclusive vergonzosas, ¿no? En acciones de protección. Es esclavitud moderna, ¿no? La persona deja de ser persona, se transforma en cosa. O mujeres que participan, digamos, en eventos hedonistas o que son violentadas, se transforman en cosa, ¿no? O sea, no son personas, son cosas. El trabajador que es excluido de su trabajo, más de 270.000 funcionarios públicos han sido votados de su trabajo en los últimos 4 años, pues bueno, dejan de ser personas, se transforman en cosas. Cuando un niño no es tomado en cuenta en lo que quiere para poder ejercer una religión, con independencia de lo que quieren sus padres, se transforma en cosa en la medida que no puede decidir. Entonces digo, cuando una sentencia como esta reconoce un estándar de no cosificación de los animales que se terminan siendo los más vulnerables de los vulnerables, ¿no? Porque a la larga, pues casi el resto de grupos, sin desmerecer, pues tiene posibilidades mayores, ¿no? Pueden por sí mismos defenderse en algunos casos, ¿no? Personas con discapacidad, organizaciones de mujeres, ¿no? Pero en cambio los animales no pueden manifestarse por sí mismos. Entonces,
necesitan del apoyo de los seres humanos para poder emprender esta lucha, ¿no? Por eso me parece importante porque nos recuerda a todos los seres humanos que no podemos seguir siendo cosificados, ¿ya? Que no podemos transformarnos en cosas. Entonces, por eso me parece importante, digo, más allá del tema puntual de la lucha por los derechos de los animales, de las organizaciones, de mucha gente que se ha manifestado alrededor de esta sentencia muy importante. Y lo segundo es también decir que es parte de una lucha contra la acumulación capitalista, ¿no? Es decir, la razón por la cual se consumen animales, la razón por la cual se invade el hábitat de los animales silvestres, o inclusive la razón por la cual se maltrata a animales de compañía. Yo veía un video hace un par de días realmente desquiciante, ¿no? Un señor que apuñaló a un perro, Terrible. ¿no? Por el ánimo de apuñalar, o sea, me pareció una cosa detestable, o sea, que habla de lo peor que puede llegar un ser humano, ¿no? Entonces, eh, eso se da porque hay un proceso, digamos, donde la acumulación capitalista pues vuelve a los seres humanos egoístas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decía hace un rato Tatiana, o sea, el consumo de carne de animales todavía está en ciernes, ¿no? Entonces, para ciertos animales comestibles hay que garantizar bienestar animal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los temas más importantes a trabajar en esta ley que dispone la sentencia que estamos refiriendo. Es decir, da un plazo para que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley. Ahí tiene que involucrarse las organizaciones y los ciudadanos comunes y corrientes. Y luego también, pues eso se va a discutir en la Asamblea, ¿no? Con todos los problemas de legitimidad que tienen los asambleístas. Entonces yo creería pues que allí se va a dilucidar algunos de los problemas, ¿no? Es decir, un estatuto particular de defensa a los animales de compañía. Algunas normativas infralegales ya han ido en esa medida. Por ejemplo, aquí en Quito está prohibida ya la venta pública de animales, ¿no? Lo cual también tiene un claroscuro, porque se ha generado también un enorme mercado negro de Mercado animales negro. de compañía. Esto, o sea, deja un sabor un poco amargo, ¿no? Pero en todo caso, digo, debe haber una normativa particular para los animales de compañía, otra normativa que genere bienestar animal y hay que resucitar lo que se propuso en su inicio con ALOBA, recuerdan ustedes, que finalmente terminó con 2 artículos en el Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Después de un proceso tan rico que fue. Sin embargo, los asambleístas, por motivos económicos de grupo, los que producen la comida y todo eso, porque seamos sinceros, o sea, el producir sin bienestar animal pues es más económicamente rentable, ¿no? A pesar de que eso resulte cruel y inclusive puede afectar la salud de las personas, ¿no? Un animal que muere con dolor y sufrimiento puede tener toxinas que afectan a los seres humanos. Y finalmente los animales silvestres, que afortunadamente son los que mayor estándar de protección tienen, ¿no? Inclusive pensando que hay inclusive una especie de folclorismo para defender los animales silvestres, ¿no? Entonces ahí hay unos actores famosos o empresarios del mundo que quieren salvar al tigre de Bengala, ¿no? Entonces aportan un montón de dinero para salvar al tigre de Bengala por un tema folclórico. Pero bueno, sean esos motivos o no, loables o no, eh, digo, creo que también es importante cómo este tipo de sentencias pone unos ciertos límites a la acumulación capitalista que está detrás de todo esto. Entonces, por eso me parece muy importante la sentencia, más allá un poco, como les digo, de la propia pelea que tenemos aquí, los activistas por los derechos de los animales. Y creo que es un gran avance. Esperemos que el cambio que se ha dado en la Corte Constitucional y que obligó la salida del sector tal vez un poco más progresista de la Corte, pues esperemos que no se sienta, ¿no? Que los que ingresan pues también tengan algunos motivos Ojalá. humanos para poder avanzar en la protección de todos los seres vivos, ¿no? Y que se proteja la naturaleza, más allá de que la Corte también tiene algunos problemas y ha sido criticada. Yo también he sido muy crítico con la Corte. De todas maneras, pues son los espacios que tenemos los ciudadanos y hay que apoyarlo, ¿no? Yo creo que es una excelente sentencia. Tiene también algunas cosas que hay que explicar, algunas cosas que no son claras, pero bueno, digo, creo que en un primer momento esta es la primera reacción que creo que habría que tener frente a esta sentencia, ¿no? O sea, creo que Ecuador termina siendo el segundo país en el mundo después de Alemania que reconoce formalmente a los animales como sujetos de derechos. Entonces, me parece radicalmente revolucionario, si se quiere. Entonces, estoy muy contento. El trabajo de Tati, Vero, de otras organizaciones, el MAN, el Libera, el PAE, bueno, yo soy un número de colegas, ¿no? Viviana Morales, que además es una linda persona, ¿no? Y además muy inteligente, muy comprometida con estos temas. Presentaron a Amicus Curiae. Bueno, fue un proceso rico, ¿no? Del que hay que aprender y hay que consolidar pensando en lo que viene.
Bueno, eso quería decir así de manera muy general, disculpen la forma como ingresé así al final, así. Perdón. No, Lucho, nos encanta que estés aquí. Sabemos que te robaste un tiempito de trabajo y que todavía sigues. Te falta todavía, ¿no? Todavía tienes trabajo. Sí, o sea, bueno, espero que los jueces que salgan ahora, que fueron a consultar al oráculo, espero que no al teléfono No. para preguntar cómo fallar, pero en todo caso, pues, al teléfono rojo, ¿no? Pero no sé, en todo caso, espero pues, que fallen con decencia, ¿no? Que lastimosamente en este país es bastante difícil. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Lucho, voy a aprovechar que estás aquí conectado y no sabemos si es que tendrás que salir corriendo para hacerte una consulta. ¿Qué cambios hay que hacer? Porque esto me viene por el tema del COI, por ejemplo. El Código Integral Penal todavía considera a los animales como semovientes, ¿no? Como cosas que se mueven. Esto, ¿quién tiene que iniciar el cambio? ¿Cómo se hace este cambio tan grande que se tiene que hacer a nivel de otras leyes? Sí, sabes que una de las críticas que yo hice, yo estaba fuera, yo estuve fuera de la LOBA, ojo, ¿no? Yo no participé del proceso, pero una de las cosas que yo alguna vez mencioné en un evento que hubo es que la ley dejaba, o sea, no establecía un sinnúmero de reformas a otras leyes, ¿no? Entonces el Código Civil, el COIP, el Código de Comercio, siguen considerando a los animales como semovientes o como recurso natural. El mismo Código Orgánico del Ambiente sigue considerando a los animales como un recurso natural. De hecho, el motivo del conflicto de Estrellita fue ese, ¿no? El Ministerio del Ambiente ingresa a la extracción de un recurso natural, ¿ya? Y ingresa con 100 policías, ¿no? Ya me gustaría que ingresen así con 100 policías para poder detener a las personas que se aprovecharon del sobreprecio con medicamentos en la pandemia, ¿no? Pero eso saben muy bien que no ocurre, más bien los están liberando, ¿no? Porque hay actos de corrupción que favorecen a grupos de poder. Pero aquí para extraer un recurso natural, es decir, una cosa, se hizo todo un operativo, ¿no? Terrible. Entonces, yo creo que el esfuerzo que se tiene que hacer, aprovechando que la ley menciona que hay que hacer una ley para poder regular el contenido de esta sentencia, tiene que ir en esa medida, tiene que ser integral, o sea, no tiene que también regular y reformar otras leyes y establecer pues regulación particular para los animales en estos tres componentes que he mencionado. Oigan, tengo que ingresar ahorita justo a escuchar el fallo. En todo caso, a ver Corre, si Lucho. ingreso un ratito después del fallo, ojalá que con una sonrisa en los labios. Me despido un ratito Ojalá, y mi ya querido Lucho. regreso. Suerte, Mucha suerte, que te vaya Luchito. muy bien. Se pegó la escapada de Lucho para estar aquí en el Conversando con el Man, nos encanta. Voy a aprovechar para leer los mensajes. Olivia Margaret, ¿por qué les tomó un año en retirar a la monita Estrellita cuando, después de que la denuncia se hizo, por qué tomó un año? Guárdame esta preguntita para que me la respondan. Raquel Marcela Biglione dice, no tengo buena señal, se queja la Raquel, no tiene buena señal. Eso pasa, Raquel. El movimiento animalista dice, seguiremos luchando por los animales, entre comillas, de consumo, son quienes la tienen más complicada. Así es durísimo el tema de animales considerados, entre comillas, de consumo. Mario Torres, súper orgullosa de mi Tati, excelente trabajo a todos del equipo por los derechos de los animales. Vivi Vascones dice, mis respetos, Tatiana y Verónica, gracias por este hermoso trabajo. Olivia Marga, si ya hubiese un caso en el Ecuador con un animal silvestre, ¿se podría ya aplicar esto? Sí, ya se puede aplicar esto, qué emoción. Guárdenme, esto también me van a contestar las chicas. Olivia Marga dice, los derechos de los animales entonces también abarcan a los animales de granja. Milito dice, felicidades con esta sentencia, ¿qué sucede con las horribles corridas de toros? Y tal vez saben qué sucede con el tema taurino en la Corte Constitucional, eso todavía no se sabe, Milito, eso está todavía en veremos. Es la única sentencia de todo este paquete de audiencias que tuvo ese día la Corte, ese miércoles la Corte, de todo este paquete es el único que no sale. Adivine usted por qué. Meten la sentencia y no salen como quiere. Meten la sentencia y no salen como quiere. Gracias por ese triunfo, es de ustedes. El triunfo es de todos. El triunfo es de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa. Marta Andrade, felicidades por su lucha a favor de los animales. Emily Mansur, las grandes ganadoras de aquí son los animales silvestres, pues se les reconoce su valor innato como individuos, más allá de su rol en el ecosistema, más allá del estado poblacional de su especie. Ojalá las organizaciones
ambientalistas integren este que es un concepto netamente animalista. Marta Andrade dice, excelente ponencia. Mónica Cabrera Borges, la lucha por los animales mal llamados de consumo, entre comillas, es desde la educación, concienciación. Es muy difícil que desde la jurisprudencia se logre eliminar el consumo, absolutamente. Si aún no somos ni siquiera capaces de dejar de apuñalar un perro que habita en una casa, la pelea es peleando en todos los frentes, desde la ley, desde la educación, desde la conciencia. Totalmente de acuerdo con la Moni, como decía mi abuelita, las cosas se hacen haciéndose. Así es la única forma de hacerlas. Olivia Margaret, pero para los animales domésticos ya había leyes por maltrato, violación, etcétera. ¿Qué pasaría con estas leyes que ya habían por los animales para los animales de compañía? Es una pregunta interesante. A ver, dice, sí, ¿cómo se involucran los ciudadanos comunes y corrientes en el proyecto de ley? Qué interesante pregunta. Felipe Ogaz dice, bien, doctor Luis Fernando Ávila, bien, por el Lucho. Bueno, en unos minutos más voy a seguir leyendo hasta que un montón de comentarios, chicas, un montón de interés ha concitado este tema. Por favor, las preguntas que nos habían hecho, principalmente cómo se involucran los ciudadanos comunes y corrientes en el proyecto de ley y qué va a pasar con las leyes que ya hay respecto, por ejemplo, a maltrato, a violación de animales, a maltrato con muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con estas leyes y cómo se involucran los ciudadanos en la creación de este proyecto de ley? Por favor, chicas. Berito, Tati, quien guste. Berito. Bueno, una vez que se expide esta sentencia, la Defensoría Pública ya está notificada y empiezan a correr los 60 días. Por lo menos para esta parte, ¿no? Bueno, contarles que estaba un poco avanzada en esa parte desde que comenzó este proceso con algunos asambleístas que se interesaron en el caso y que pudimos hacer un pequeño acercamiento con el Ministerio del Ambiente y ellos estaban listos para tener una reunión en la asamblea, etcétera, pero ahora que es ley tiene que ser más rápido. En esta, entiendo yo que la Defensoría va a invitar también a los expertos para poder avanzar en este tema dentro del término preciso, ¿no? Yo no sé si nos van a invitar a nosotros, pero yo lo que sí les ofrezco es que voy a estar atrás de la Defensoría hasta que se hagan los mejores términos. O sea, ahorita es cuando no podemos aflojar porque tenemos que concretar eso de la mejor manera y con mucho cuidado de que no hayan voluntades ajenas que nos hagan quitar esta súper buena posibilidad futura para los animales, por una parte, ¿ya? Y por otra, como dice la Tati, tenemos que estar también en la asamblea, ¿no? Vigilantes para que dentro del proyecto que se vaya a presentar, si bien sabemos que es innegable que van a haber este montón de obstáculos por parte de la gente que lucra con los animales, pues bueno, esta sentencia, si bien salva algunos de los negocios y por supuesto sabíamos que iba a ser así, porque ya siempre les digo que quisiéramos Lógico. que la abolición digan ya desde mañana nadie come carne, nadie abusa de los animales y son habitantes igual que nosotros, ¿no? Y a la igualdad entre todos, pero no va a ser así. Entonces, son pasos que vamos dando, este es uno importante, pero tenemos que ver que va a ser una transición, ¿no? Entonces, creo que eso por esta parte. La otra de cómo se involucra en el proyecto de ley es estar pendientes porque va a haber una convocatoria, porque por ley la Defensoría del Pueblo tiene que convocar a la ciudadanía, así que a través también del MAN, que tiene muchas conexiones, también vamos a estar contándoles cómo sigue esto. Y bueno, bienvenidos todos las personas que quieran aportar, porque como les digo, tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Pero pueden ponerse en Tenemos que contacto hacerlo conmigo, juntos, Tati, es importantísimo. Tati, por favor, perdón. que pueden ponerse en contacto, es decir, si cualquier ciudadano quisiera participar o aportar con algún tema de conocimiento o algunas ideas, pueden ponerse en contacto tanto con Victoria Animal como con el Movimiento Animalista Nacional. Ahí están nuestras redes, ¿no? Pues si quieren por medio de nosotros o evidentemente directamente con la Defensoría del Pueblo, todos podemos acceder.
sea, si a nosotros no nos convocan, vamos a hacer que nos convoquen, porque vamos a trabajar conjuntamente con todo lo que va a salir acá. Y con referencia al tema de qué pasa con las otras normas, pues es correcto, por ejemplo, que el Código Penal establezca delitos, establezca, pues, sanciones, prohibiciones, y que inclusive se pueden conservar. Pero esta ley que va a emitir la Asamblea Nacional no solo puede, pues, modificar otras leyes, otras normas, sino también puede derogarlas, o evidentemente puede ser mucho más garantista de lo que puede decir, por ejemplo, el Código del Ambiente, o puede decir, porque ya es una ley que va a tener un rango de especialidad, inclusive va a ser superior a estas leyes, porque van a hablar netamente del tema de los derechos de los animales. Entonces, en esta construcción de esta ley, que de verdad no es poca cosa, que es lo que un poco, un gran reto que tiene, pues, tenemos en el país, evidentemente, de cómo vamos a garantizar los derechos de los animales. O sea, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema del bienestar y el tema de las cuestiones, pues, ¿qué vamos nosotros a regular como bienestar animal? ¿Qué significa bienestar animal? ¿Qué pasa si no se garantiza el bienestar animal? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Esto es lo que se tiene que discutir, y esto es un poco lo que tiene que desarrollarse dentro de la ley. Entonces, es correcto que todo el ordenamiento jurídico abarque en su mayoría, pues, el reconocimiento de estos derechos, y además en esta ley, pues, lo que esperamos es que sea muchísimo más garantista, y además sigamos haciendo historia en el Ecuador y en el mundo. Eso es lo que buscamos, Tati, que las cosas se vayan dando, porque, como decía la Vero, a nosotros nos encantaría, mañana ya, punto, por decreto, todo el mundo vegano, se acabó, no más animales silvestres más cotizados, punto fin, los perros y gatos son tratados como deberían ser. Nos encantaría eso, sería genial, pero no hay cómo, no se puede. Eso se va dando lastimosamente, paso a paso. Nosotros decimos lastimosamente porque a nosotros nos cuesta vidas. De este lado cuesta vidas este hecho de que se vaya a hacer paso a paso, pero sabemos que no hay otra manera, al menos no por el momento. Dice, perdón, le pido disculpas a Melín Mansur y a Mónica Cabrera, que están ahí conversando. No puedo leerlos porque tengo un montón de mensajes. Voy a leer a personas que no han participado todavía. ¿Qué pasó con los jaguares? Dice Seb. ¿Qué pasó con los jaguares bebés que estaban con un influencer en Guayaquil? Parece que protegieron algunos intereses. Lastimosamente, eso se da muchísimo. Estaba puesta una denuncia para recuperarlos. Así es. Lastimosamente parece que sí pesan un poco las influencias en esos casos. Felicitaciones por toda la labor, dice Seb. En Terranimal Ecuador se podría desarrollar el concepto de persona no humana para incorporarla en la legislación, pero se deberían realizar enmiendas a la Constitución y consecuentemente los demás cuerpos normativos. ¿De qué manera sería eso posible? La preguntaza que se manda a Terranimal. Voy a leer rapidito porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Gracias por contestarnos. Milito dice, se debería hacer un gran festejo, un plantón en algún lugar llevando globos. Globos no hay como globos. Pitos, hacemos mucha bulla, acompañados de nuestros perritos a las afueras de esa fea plaza de toros para sepultarla de una vez. Con fogata deberíamos hacer, Milito. Esas ideas que me pones en la cabeza, Milito, por favor. Sí, no. Olivia Margaret dice, si ya está aprobada, ¿por qué debe haber plazo de años? Porque la sentencia manda a la Defensoría del Pueblo a que cree un procedimiento y la ley pues toma tiempo hacerse en la Asamblea. Ya ha visto usted, mi querida Olivia Margaret, que no son pues así como la mata de la efectividad nuestros asambleístas, entonces van a tomar 2 años para hacer esto. Les dieron, y el plazo de 2 años es corto, Tati, ¿cierto? Para hacer una ley. Es un plazo que realmente no es así como muy extendido, en realidad. El Código Civil debería cambiar su definición sobre animales también. Hay muchísimas definiciones, muchísimas cosas que cambiarían. Voy a aprovechar, perdón, este espacio justamente para hacer un anuncio importantísimo que se viene.
respecto a este mismo tema. Queremos invitar a una rueda de prensa, Victoria Animal, conjuntamente con el Movimiento Animalista Nacional. Queremos hacer una rueda de prensa al reconocimiento de los derechos de los animales en el Ecuador por el caso Estrellita. La Corte Constitucional del Ecuador ha hecho historia en el país y en el mundo al determinar que los animales no humanos tienen derechos a nivel constitucional, reconociendo que al ser ellos parte de la naturaleza, sustentan la calidad de sujetos de derecho. ¿Cuáles son los derechos que la Corte reconoce a los animales en esta sentencia? Te invitamos a la rueda de prensa para despejar todas estas dudas y conocer cuáles serán los próximos pasos para dar desde el activismo por los animales en materia normativa legal. Esta rueda de prensa va a ser el día jueves 10 de febrero, allá mismito, a las 11 horas, en Vicente Ramón Roca y Avenida 6 de Diciembre. Apunte, Vicente Ramón Roca y Avenida 6 de Diciembre. Edificio Ponce García, segundo piso, oficina 2A. Es del Estudio Jurídico Rivadeneira y Abogados. Vamos a hacer, por supuesto, una transmisión por Facebook Live, pero esperamos la presencia de muchos medios de comunicación, porque esta noticia es una noticia rebomba, señores. En serio, esto es una revolución, esto es un verdadero cambio de paradigmas en el país. Mis queridas chicas, yo me quedaría sentada aquí, conversa y al parecer nuestros amigos desde Facebook también se quedarían conversa y conversa porque siguen comentando en Facebook. La Verito está levantando la mano como niña buena. Niña Vero, por favor, último comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Quiero decir que como hemos estado invitando desde el comienzo, es importante que todas las agrupaciones animalistas, todas las personas naturales, nos unamos de verdad en este momento porque es el momento en el que tenemos servido la posibilidad de hacer realidad nuestros más ambiciosos sueños y ponerlos en una ley. Entonces, de verdad, compañeros que estuvieron de acuerdo, que no estuvieron de acuerdo, que querían, que no querían, lo que sea, vengan el jueves a la rueda de prensa y demostremos que estamos juntos en esto. En serio, es un llamado a todas las organizaciones, que con todas hemos tenido historias y lo que sea, pero de verdad, este es el momento en el que tenemos que demostrar que nuestra lucha vale la pena y que es una gran victoria animal. Es una gran victoria animal, mi querida Vero, porque somos todos animales y deberíamos estar profundísimamente orgullosos de ser animales. Mi querida Tati, también me despido de ti con un mensajito corto, por favor. Mari, muchas gracias. Y bueno, yo me iba a despedir con la invitación a la rueda de prensa, pero me ahorraste esto. Te gané. Y sí, muchas gracias por la colaboración siempre del Movimiento Animalista Nacional y de pues todas las personas que estamos en la lucha, que creemos, que seguimos soñando y que queremos un mundo mejor. Es el único hogar que tenemos de este planeta y que lo tenemos todos los seres vivos y que los seres animales humanos como los seres animales no humanos merecemos ese respeto y a tener pues una vida digna. Y esto es lo que vamos a seguir buscando que esté pasando en el Ecuador y en el mundo. Así que así me despido. No se pierdan la rueda de prensa que vamos a tener el día jueves a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias a ti, Tati, gracias a la Vero y León y gracias a Lucho que se fugó un ratito de la audiencia para estar con nosotros. Gracias a Victoria Animal por el enorme trabajo que han hecho por, de alguna manera, concretar lo que andábamos buscando desde hace muchísimo tiempo. Y es gracioso porque nosotros decimos hasta alcanzar esto y peleamos hasta alcanzar esto y alcanzamos, decimos, bueno, ¿qué más hay que hacer? En eso estamos. ¿Qué más hay que hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? Tenemos que hacer muchísimas cosas todavía. No me quiero ir sin leer estos dos últimos mensajitos de Alex Ojeda, otra gran luchadora por la defensa de los derechos de los animales. Un fuerte abrazo, queridas compañeras. Es un honor luchar junto a ustedes. Mi admiración y cariño. Que vivan los animales. Que vivamos los animales. Mi querida Alex, un abrazo enorme a ti y al Carlitos. Milito dice, gracias por su labor, son lo máximo y para las que sea, para afuera de la corte, de la asamblea, donde sea, conoces. Chévere, Milito, te tomamos la palabra porque hay un montón de cosas que hacer. Esto se hace haciéndose, hablando, quejándonos, no logramos nada. Y nosotros hemos aprendido cómo hacerlo porque nosotros venimos de la calle, de ahí,
Ahí se originó el movimiento animalista nacional, peleando en las calles y ahora estamos peleando en cortes, en tribunales, en los medios, en todas partes. Y sabemos cómo hacerlo. Al principio de abuelita, sí, no sé qué, discúlpese, ¿qué ha de hacer? Discúlpese después, día 2, discúlpese, día 3, discúlpese, día 20, denuncia. Así se hacen las cosas, porque las cosas se hacen haciéndose. Les mando un abrazo grande a todos, gracias por estar súper pendientes de este espacio. Les esperamos el próximo martes con otro tema súper importante, porque hay siempre mucho de qué hablar aquí en Conversando con el Man. Y les esperamos, por supuesto, el día jueves a las 11 de la mañana. Jueves 10 de febrero, 11 de la mañana, a la rueda de prensa respecto a este importantísimo tema, esta revolución que se hizo calladito, despacito, quietitos, haciendo un relajito por acá, por acá, por acá, y ¡boom!, lo conseguimos. Los animales son sujetos de derecho en el Ecuador. Un abrazo enorme. Mi nombre es Maritza Roganis y voy a estar con ustedes el próximo martes aquí, Conversando con el Man.